Hola, bienvenidos a casa. Te estábamos esperando. Recuerda que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos. Este es un tiempo en el que adoraremos a Dios y aprenderemos más de Él al escuchar su palabra. Buenos días. ¿Cómo están? Le voy a pedir un favor antes de que empecemos con las presentaciones. Mientras estábamos cantando, bien a menudo el Señor me recuerda este tipo de cosas, pero lo que cantamos es bastante poderoso. Hacemos declaraciones que son muy, muy poderosas. Cuando cantamos, por ejemplo, que Él hace milagros, que Él es la luz en nuestras tinieblas, estas son más que canciones. No son cosas que hacemos para tener un ambiente más propicio para un evento religioso. Estos son declaraciones de verdades que, como la pastora dice, se hacen realidad en nuestras vidas diarias. Él hace milagros, Él trae luz, Él trae claridad, Él guía, Él resuelve cosas que parecen imposibles de solucionar. Y por esa razón es que cuando venimos acá Él se merece que cantemos, así cantemos feo, y que brinquemos y que le demos la gloria, no porque es algo que nosotros estamos haciendo de forma religiosa, sino porque Él se merece eso y más. Amén. Le voy a pedir un favor en sí y ver si usted le puede dar un aplauso al Señor como Él se lo merece, por lo que Él ya ha hecho en sus vidas. Muchas gracias. Y como la mayoría de ustedes ya estuvo aquí el jueves y han estado en otras ocasiones con nosotros, simplemente le voy a pedir al equipo de Heartland que se pongan de pie allí en sus sillas. No los voy a hacer pasar aquí adelante para que los conozcan. Hemos tenido el privilegio de poder viajar con mi esposa hermosa, Heather. Ponte de pie, mi amor. Tenemos a Grecia, tenemos a Mikey, y aquí vienen Noah, Brian, Emmy y Sam. Entonces, muchas gracias por el recibimiento que nos han dado. Hemos sido increíblemente bendecidos. Ustedes nos consienten muchísimo. Yo a veces me siento culpable porque sabemos que no nos merecemos nada de eso, pero lo recibimos con gratitud, porque es una de las formas en las que Dios nos dice: te amo y te uso, y Él los puede usar a todos. Pero vamos entonces a hablar de lo que realmente importa. ¿Qué tiene Dios para nosotros el día de hoy? Cierre sus ojos por un momento y le voy a invitar a que allí donde está recuerde todos los milagros que Dios ya ha hecho en su vida. Señor, mientras nosotros estamos recordándole a nuestra alma por qué razón tú mereces ser bendecido, te pedimos que tú seas glorificado, que tú seas adorado, que tú seas exaltado, Señor, y que en el día de hoy, Espíritu Santo, tú vengas y destruyas, Señor, los argumentos que el enemigo ha formado con tanto éxito en nuestras cabezas. Y reemplaces, Dios, nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades por el reconocimiento y el recordar y el creer y la confianza, Señor, en tus promesas, que siempre se han cumplido, se cumplen, irán, Dios. Señor, y con esta oración te pedimos que cualquier distracción del enemigo o nuestra sea removida, Señor, puesta a un lado, para que lo que tú has decidido hablar a esta iglesia el día de hoy a través de este predicador, Señor, lo recibamos con humildad, con un corazón enseñable, Señor, y listos para responder en obediencia a lo que tú nos has dicho. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje de hoy tiene como título lo siguiente: Dios merece ser confiado. Dios merece nuestra confianza. Es mejor dicho de esa forma, lo estaba traduciendo muy literal. Dios merece nuestra confianza. Y el texto principal al que nos vamos a referir es muy cortico. Está en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Proverbios 3, 5. Guys, I know in your Spanish class you're going to be able to know some books because you've heard this preaching about 100,000 times. So at least you'll know how to say John and Proverbs. Les estaba comentando que en la clase de español que ellos tienen con mi esposa en el colegio en Estados Unidos, ellos van a saberse varios nombres de la Biblia porque han escuchado este mensaje una y otra vez en español. Entonces allí nos dice, o dice Salomón a su hijo:
Un consejo muy importante. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tenemos aquí en este versículo nuestro esquema para el sermón del día de hoy. Número uno, aquí vemos tres cosas, bueno, por lo menos dos cosas. Una es confía en el Señor y la otra es no te apoyes en tu propio pensamiento, ¿cierto? Son dos instrucciones muy claras, son mutuamente exclusivas. O sea, así se decía en estadística en mi época. No, excluyentes, mutuamente excluyentes, era como se decía, me estoy acordando de mi español. No podemos confiar con todo nuestro corazón en Dios y a la vez confiar en nuestro propio entendimiento. En este preciso instante, la labor del enemigo que ha hecho con mucho éxito por muchos años es crear caos y guerra entre lo que usted sabe que Dios es y puede hacer y lo que su mente y su lógica le dice que está sucediendo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es ver a qué se refiere Salomón con confiar a Dios. Mi objetivo es que aquellos de ustedes que ya llevan caminando con el Señor muchos años recuerden esto y lo agarren y no lo dejen salir de sus corazones, y que aquellos de ustedes que son nuevos y no entendían esto puedan entenderlo y aprenderlo y recordarlo, porque es el fundamento de la vida cristiana. Decimos nosotros los cristianos que caminamos por fe, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que caminamos por fe. Nosotros somos conocidos muchas veces cuando la gente habla de nosotros, dicen, no, es que Olguita es una mujer de fe, ¿cierto? Es una mujer que cree, ella es muy creyente, dicen, ¿cierto? La verdad es que nosotros tenemos que entender qué es lo que significa eso, qué significa confiar en Dios. Es indispensable que nosotros aprendamos lo que significa vivir por fe. Esta fe de la que Salomón está hablando no se refiere a una fe que se refleja en adoptar un sistema de creencias, ¿cierto? Y proclamarlo. Eso no es confiar en Dios. La confianza de la que Salomón está hablando es una confianza en la que ese sistema de creencias trasciende nuestro intelecto, trasciende nuestras emociones y empieza a gobernar todo lo que hacemos, todo lo que decimos y cómo respondemos a las circunstancias en las que nos encontramos. Usted está en este momento aquí y yo sé que si me sentara a hablar con cada uno de ustedes, las historias serían tremendamente tocantes y emocionantes, porque todos tenemos una historia, vivimos en un mundo caído. El Señor Jesucristo nos dijo, en este mundo tendrán aflicción, ¿cierto? De modo que Él nos dijo, aquí la aflicción es una realidad, hijo. No vayas a estar asombrado de que tienes pruebas, no estés asombrado de que hay dificultades. Hay dificultades por nuestro pecado y hay dificultades porque Dios las permite para crear en nosotros la confianza en Él que necesitamos. Pero también dijo Él, pero confiad, ¿cierto? Yo he vencido al mundo. Hubo un hombre muy famoso que cruzó las cataratas del Niágara en una cuerda floja. Y lo hizo muchas veces, y la primera vez que lo hizo, muchas personas vinieron a ver y muy pocos creían que eso fuera posible. Las condiciones climáticas allí son de un viento muy fuerte, el agua está allí, es frío, es muy difícil hacer esto. Sin embargo, él lo hizo una vez y lo hizo de nuevo y una vez más. Una vez lo hizo en una bicicleta, otra vez lo hizo con un horno portable y en la mitad de la cuerda floja prendió el horno, se hizo huevos, desayunó, cruzó y volvió. Después de haberlo hecho muchísimas veces, ¿usted qué cree que la gente que estaba ahí estaba pensando? ¿Usted cree que ellos seguían dudando que él no podía? ¿Cree usted que ellos le creían? Claro que le creían, la gente estaba entusiasmadísima, traían a más personas porque decían, mire lo que este tipo hace, es tremendo. Y si usted y yo hubiéramos ido a preguntarle allá a la multitud con un micrófono, oiga, ¿ustedes creen que él puede hacerlo una vez más? La mayoría de la gente hubiera dicho a una sola voz, sí, y todos eran creyentes. Pero dice la historia que un día él pasó con una carretilla y volvió y toda la gente estaba aterrada, todos le creían.
Entonces él les dijo, bueno, ¿y alguno de ustedes, ya que me han visto hacer esto tantas veces, estaría dispuesto a subirse en la carretilla y a ir conmigo en la cuerda floja? ¿Cuántos de ustedes hubieran pasado en la carretilla? Nadie. A mí no me pueden pagar suficiente para yo hacer eso, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántos de ustedes creen, después de que les he dicho que él dio la evidencia de que podía hacerlo, cuántos de ustedes creen que él podría hacerlo? ¿Cierto? ¿Si ve la diferencia entre creer y confiar? Si Dios fuera el hombre en esa cuerda floja cargando la carretilla, los cristianos, la mayoría de nosotros vivimos en el nivel de creerle. Sí, Señor, tú puedes. Oh, yo he visto lo que tú has hecho, tú has pasado esa cuerda floja muchas veces. Pero si Él te dice, súbete a la carretilla, Señor, ¿por qué no hablas allí con este hermano, que ese es un hermano con una fe? ¿Cierto? A veces vienen los enfermos a que oremos por ellos. No, venga, que es que este tiene un don de sanidad. Creemos, pero no confiamos. El caminar cristiano empieza con Dios en el Espíritu Santo, dándonos fe suficiente para poder venir a la salvación. Es la fe que Él nos da, porque ninguno de nosotros puede venir a Dios por nuestros propios méritos o porque nos damos cuenta que le necesitamos. Venimos a Él porque Él nos llama. Entonces su Espíritu, por gracia, nos regala el don de creer suficiente para decirle, Señor, yo quiero recibir esa salvación que tú obtuviste para mí en la cruz. Pero Él no nos deja allí. Él nos toma y empieza un proceso en el que nos volvemos más y más y más como el Señor Jesús. Y en ese proceso hay momentos en donde Él nos llama en medio del lago y nos dice, camina sobre las aguas y ven para que te des cuenta que yo estoy aquí. En ese proceso Él nos prueba, en ese proceso Él nos permite conocerlo para que nosotros veamos que Él sí merece nuestra confianza. ¿Es usted un creyente hoy? ¿O está usted confiando en el Señor? El significado bíblico de la fe es una fe que se representa en la obediencia. Sin ese tipo de fe, nos dice Santiago 2:26, que nuestra fe es muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Cuando nuestra fe nos está representando o manifestando en obras por obediencia, nosotros no tenemos una fe viva. Por eso es que nos secamos como cristianos. Por eso es que nos volvemos cristianos civilizados, ¿cierto? Todo es con nuestro razonamiento. Y sí, claro, nosotros sabemos lo que dice la Biblia, pero no estamos esperando lo que Dios hace, que no puede tener explicación. No pensamos que Dios se mueva de esa forma. Nuestra fe sin obras es muerta. Por favor, vayan en sus Biblias al capítulo 11 del libro de Hebreos y vamos a ver un poquito más de lo que esta fe de la que estamos hablando, cómo es que luce, cómo se ve. Este es un capítulo en el que hablamos de los héroes de la fe. Y leamos por favor en algunos versículos. Por ejemplo, mire el versículo 4 lo que dice. ¿Cómo se ve esta fe? Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, ¿cierto? Vemos que hay un acto de obediencia. De alguna forma, Abel se dio cuenta, yo debo darle al Señor este sacrificio y no este otro. Y nos dice que es obediencia, de modo que claramente Dios ya había hecho a conocer su voluntad, qué tipo de ofrendas Él deseaba. Vaya y mire en el versículo 7, por ejemplo, en donde habla de Noé construyendo el arca. Usted se da cuenta de la obediencia de Noé. Yo sé que ustedes han escuchado esto de Noé muchas veces, lo vimos en la escuela bíblica muchas veces, pero tenemos que honrar al Señor leyendo estas cosas y recordando. Esto es una locura lo que Dios le pidió a Noé. No tenía ningún sentido. Había personas que probablemente eran muy buenas personas, muy respetadas, que lo más probable es que hayan venido a Noé a decirle, pero Noé, usted perdió su mente. ¿Cómo es que va a construir un barco de estas dimensiones tan ridículas en una zona de la tierra donde nunca llueve, Noé? Donde no hay agua. Pero para acabar de rematar, desde el momento en que él empezó hasta que terminó, pasaron más de 100 años. Imagínense cuántas generaciones enteras no conocieron a Noé como el loco de la esquina que está construyendo un barco.
Imagínense cuánta gente no pasaba y los hijos le decían: papito, ¿qué está haciendo el señor? Ah, mi hijo está construyendo un barco y ese tipo es más loco. Llevan esos 50 años y vean, ni una gota. La confianza de Noé se representó en su obediencia. Noé no entendía. Noé muchas veces probablemente decía: Señor, pero 3 décadas y nada. Señor, 7 décadas y no hay agua. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? No, él dijo: si el Señor lo dijo, yo lo voy a hacer. Y a los 120 años se vino el diluvio. ¿Sí? Entonces veamos otros versículos. Abraham, en el versículo 8 al 10, nos dicen ahí que él dejó a su familia, que él dejó todo lo que tenía, se fue con su familia, y con todos sus rebaños y sus pertenencias a una tierra. ¿A dónde se fue Abraham? A la tierra que Dios le prometió. ¿Y dónde es eso? Es que hoy en día nosotros tenemos pueblitos, ¿cierto? Y destinos que se llaman tierra prometida o cosas así. Pero cuando el Señor le dijo eso, Él no le dijo a Abraham: váyase a tierra prometida en el municipio de tal. No, Él le dijo: váyase, le voy a dar una tierra, pero arranque. Aquí hemos tenido este viaje misionero, requiere mucha planeación. Y a mí me empieza a dar nervios cuando no está todo así exactamente en una spreadsheet en Excel y yo sé los tiempos y todo. Imagínese a Abraham saliendo así. Entonces vemos que este tipo de confianza es una confianza que nosotros evidenciamos en obediencia. Y ustedes pueden seguir ahí derechos al versículo 30, por ejemplo, donde habla de la gente que obedeció, Josué, que obedeció a marchar alrededor de las paredes de Jericó. ¿No le parece que eso es ridículo en la mente humana? Qué gracioso debió haber sido para esos soldados en Jericó, mirando desde las murallas: ¿qué están haciendo estos locos? Marchando a través de 7 veces alrededor de las murallas. Yo me imagino que se burlaban, pero apenas terminaron, ¿qué pasó con las murallas? Se cayeron. Pero nosotros conocemos esa historia mirando hacia atrás. Nosotros no estábamos ahí en el ejército. Yo estoy seguro que había gente de ahí peleando y criticando a Josué, diciendo: pero este tipo, ¿cómo es de loco? Bien chiquitos que somos, bien poquitos que somos, bien malas que son nuestras armas, y para acabar de rematar nos está ridiculizando delante de ese ejército. Van a salir y nos van a volver nada. Josué le estaba obedeciendo al Señor. Dios no necesita nuestra inteligencia, Dios no necesita nuestros talentos, Él no necesita nuestra elocuencia, nuestra habilidad para persuadir. Lo que Él quiere es nuestra obediencia. Porque cuando le obedecemos, le estamos dando a Él testimonio y al mundo de que le confiamos, de que Él merece que nosotros tengamos fe en Él. Una de las cosas que a mí me da más, me construye, o ¿cómo digo esto? Reafirma más mi identidad como ser humano débil que soy, es cuando yo le digo a mis hijos algo que es difícil y ellos me dicen: sí, papá. O cuando yo veo que mi esposa, sin estar muy segura de lo que yo estoy deseando hacer, aún así se une y lo hace, porque eso me hace sentir que ella confía en que yo voy a tomar una decisión adecuada, que mis hijos confían y se sienten seguros de que su papá va a hacer algo que está bien para ellos, aún así no entiendan ellos en ese momento. De esa misma forma, o la razón por la que yo me siento así, es porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Él siente lo mismo delante de nosotros. Cuando usted ve a un niño que está retraído, que está asustado, que es indiferente o que es grosero, usted inmediatamente se pregunta: ¿cómo ha sido la crianza de esa criaturita? ¿Cierto? De modo que cuando usted y yo vivimos de esa forma, ¿a quién está poniendo en duda el mundo? A nuestro Padre Dios. Hubo muchas ocasiones en donde Dios le dijo a Moisés: ya no quiero estar. En el libro de Números, capítulo 14, Dios tiene una conversación con Moisés y le dice: esto se acabó, esta gente no me creyó, siguen tentándome, siguen dudando lo que yo les he dicho. Moisés, los voy a acabar a todos, y de ti contigo voy a continuar mi promesa que le hice a Abraham. Y le dice Moisés: Señor, pero si tú haces eso, van a conocer esas naciones que tú los sacaste de Egipto con tanto poder, pero no tuviste suficiente poder para traerlos a la tierra prometida. Y el Señor le responde en Números 14 y le dice: Moisés, voy a hacer de acuerdo a lo que tú me has dicho.
voy a llevarlos a la tierra prometida, solamente me voy a encargar de esta generación que no entre, solamente voy a llevar a Caleb, porque él ha tenido un espíritu diferente. El espíritu diferente de Caleb, ¿cuál fue? Que él le creyó a Dios. Los 10 espías que vinieron a dar el mal reporte, ¿cierto? Dijeron: hay gigantes, hay murallas, los ejércitos son grandísimos, las armas son sofisticadas, no podemos ir porque nos van a destruir. Una pregunta, iglesia, ¿usted cree que ellos estaban mintiendo? ¿Había gigantes en la tierra prometida? ¿Eran ejércitos poderosísimos? Esos 10 espías no eran malas personas ni mentirosos. Nosotros nos parecemos más a esos que a Caleb, iglesia. Ellos estaban dando una lectura muy realista de lo que estaba sucediendo. Sí había murallas, ellos tenían razón. Bajo el análisis de cualquier gobierno que se va a involucrar en la guerra con otro país, estos hombres estaban dando un reporte que debe ser escuchado. Ellos fueron a espiar, el reporte era correcto. Entonces, ¿por qué Dios se molestó tanto con ellos, pero se puso tan contento con Caleb? Porque Caleb no estaba basando las decisiones que se tenían que tomar en las circunstancias y en lo que sus ojos podían ver. Caleb, usted no lo encuentra en ninguna parte en la Biblia diciéndole: no, Moisés, ellos le están diciendo mentiras, esos no son gigantes, son chiquiticos, eso no. Sin debatir con ellos, lo que él estaba implicando era: sí, ellos tienen toda la razón, Moisés, pero es que el Señor nos dijo que fuéramos. Lo que eso significa es que el Señor se va a glorificar aún más, porque jamás se podrá decir que conquistamos esa tierra por nuestros propios méritos. Se dirá que Dios, el Dios de Israel, nos entregó la tierra. El espíritu diferente de Caleb fue que él confió en Dios, no en sus circunstancias. Ese es el llamado de nosotros. Y dijo el Señor, mire cómo le mueve a Dios el corazón nuestra confianza. Usted quiere que Dios se mueva en su vida, confíe en Él, obedézcale, porque le dice, Él le da el juicio en Números 14 a Moisés de todo lo que va a hacer con la generación en el desierto. Todos van a morir, pero dice: pero no así con mi siervo Caleb, porque él ha tenido un espíritu diferente. Ese no era el Espíritu Santo el que se está refiriendo ahí. Si usted lo mira, va a decir ahí en el capítulo 14, versículo 24, es con E minúscula. Se refiere a su temperamento, se refiere a su pasión, se refiere a su confianza en algo superior. Caleb era un niño que estaba seguro y era saludable y podía hablar con una sonrisa en su boca y tener su cabeza en alto sin ser arrogante, porque tenía un buen papá. Todos los demás tenían el mismo papá, pero no tenían una relación con él. Caleb le creyó a Dios. Esta es la fe de la que Salomón le está hablando a su hijo. Confía en el Señor. ¿No me cree que le mueve el corazón a Dios cuando eso sucede? Vaya usted al libro de Génesis capítulo 22 versículo 15, creo que es, en donde Abraham está entregando a su hijo en el altar. En ese capítulo vemos que el ángel viene y le dice: no hagas esto, Abraham. Pero después en el versículo 15 dice el Señor: Abraham, por cuanto no me has negado a tu único hijo Abraham, por mí mismo he jurado. ¿Sí se da cuenta cómo tocamos el corazón de Dios cuando hacemos esto? Por mí mismo, Abraham, yo he jurado. ¿Alguna vez su abuelita le dio una palmada en la boca por andar jurando? Si estaba hablando con sus primos, él decía: abuelita, no, se lo juro que no, señor, uno no jura. Esas son palabras muy grandes, muy fuertes. Pero Dios dice, como Dios es Dios, Él sí puede jurar y dice: yo juro, y lo juro por mí mismo, Abraham, que en tu simiente voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos nosotros como esa respuesta a esa promesa. De modo que el mayor acto de adoración, de alabanza, es nuestra obediencia. Alguien me preguntó esta semana, Mr. Toro, what is worship? Me preguntaron qué es adoración. Y yo le dije: adoración es nuestra obediencia al Señor. Son las canciones que cantamos y muchas otras cosas, pero le adoramos cuando le obedecemos. ¿Ok? Ahora, ese es el tipo de confianza que Dios quiere. Ahora miremos a qué se refiere Salomón con nuestro propio entendimiento, ¿les parece?
¿Cuál es nuestro propio entendimiento? Nuestro propio entendimiento significa nuestra sabiduría convencional. Entienda una cosa, no es mala. Dios nos la dio. Él nos hizo seres pensantes y por esa razón nos distinguimos de perros y micos y animales. Así que Él no va a venir a darnos algo tan especial para que nosotros lo mantengamos amordazado, ¿cierto? Él nos dio eso como un regalo, debemos utilizarlo bien. Lo que Salomón le está diciendo a su hijo no es, esto es malo, ignórelo. No, lo que él está diciendo es, no ponga su confianza ¿en qué? En su propio entendimiento, en su propia lectura de las cosas. ¿Por qué razón? Porque nos dice la Biblia que nuestro propio entendimiento no está claro. Miremos en 1 Corintios 13:12, por favor. Vaya a 1 Corintios 13:12. Mire lo que dice allí. Porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. Está diciendo Pablo a los corintios. Básicamente lo que le está diciendo es su sabiduría, que fue un don de Dios, su habilidad de analizar situaciones, que fue un don de Dios, es parcial. Estamos viendo un poquito. Es oscura, no se ve completamente bien. Vaya más atrás en 1 Corintios 1:25 y mire lo que Pablo les está diciendo a ellos. 1 Corintios 1:25. Él les dice: porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La necedad de Dios es más sabia, no que Dios es necio, pero la necedad de Dios es más sabia de lo de nosotros. La Biblia nos advierte, la forma en que vemos nosotros la vida no es la foto completa, nos faltan partes. Y aunque debemos utilizar nuestra sabiduría y nuestra forma de analizar y de leer las cosas, debemos siempre tener esa humildad de que cada uno de nosotros tiene un margen de error tremendo. Todos tenemos un margen de error. Déjeme le doy un ejemplo. Muchas veces imagínense que llega don Pedrito aquí a la iglesia y don Pedrito pasa derecho y no me saludó. Y seguro, y de pronto tenía en esa cara, estaba como bravo. Entonces yo me quedo allá en la silla y empiezo a conversar con el enemigo. ¿Cierto? Eso es lo primero que sale. No, es que ya, mejor dicho, se casan y no lo conocen a uno. ¿Cierto? O me quedo allá callado con mis propios pensamientos. ¿Quién sabe qué fueron y le dijeron de mí y ahora ni me determina, Pedrito? ¿Sí les ha pasado? Y de pronto cuando vamos a la sabiduría de Dios, que sí conoce la foto completa, no sabemos que de pronto Pedrito está pasando por una situación de enfermedad bien difícil. Y aunque estaba cansado y adolorido, dijo: no, me voy para la iglesia como sea. Y estaba caminando con ese dolor. Y estaba tan adolorido que ni siquiera se dio cuenta que yo estaba ahí. Y de pronto al final del servicio pasó y me vio y me dijo: ay, Mauricito, qué pena que ni lo saludé, ¿cómo está? Y ahí nos sentimos culpables, ¿no? Ay, el tipo ni cuenta se dio, y pobrecito que está enfermo. Pero nosotros no sabemos lo que hay en los corazones de las personas. El pastor Jaime siempre nos decía: cada cara que usted ve tiene detrás toda una historia. Pídale a Dios que le ayude a discernir eso. De modo que nuestro entendimiento es parcial. Un versículo más de muchos para que usted vea que lo que yo le estoy diciendo sí es bíblico. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 8 al 9, tenemos estos versículos que los cristianos memorizamos muy bien. Dice así. Isaías 55 del 8 al 9. Se los voy a leer. Dice: porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Aunque Él nos dio esta mentalidad, Él nos dio nuestras mentes y nuestra sabiduría, nos la dio perfecta como la de Él. Pero el pecado le dio una dirección incorrecta.
pecaminosa. Ahora Jesús vino y estamos en el proceso de la redención también de nuestras mentes. Y algún día, como dice Pablo, vamos a estar cara a cara con Jesús y todo va a tener sentido. Ese día vamos a decir, con razón. Si hubiera sabido entonces lo que ya puedo ver aquí contigo, Señor. Mientras tanto, como sabemos que esa mente está manchada por pecado, eso nos obliga a estar en nuestras rodillas para decirle, Señor, yo sé que yo tengo miopía espiritual. Dame tus gafas para que yo pueda ver con claridad. Revélame tu corazón hacia esta persona para que yo no juzgue de acuerdo a las acciones o de acuerdo, Señor, a sus expresiones faciales, pero para que yo pueda discernir el corazón y ser parte del proceso que tú tienes sobre ellos. Otro versículo de bono que se los doy es el Proverbios 16:25, donde dice que hay un camino que parece correcto y adecuado para el hombre, pero su final es un final de muerte. Ese es nuestro propio entendimiento. Usted puede ser muy elocuente, muy brillante, muy inteligente, pero todos, la persona con el IQ más alto, la persona con el mejor puntaje del ICFES, el mejor estudiante de la Nacional, de los Andes, de Harvard, todos delante de Dios tenemos que entender, no tenemos la foto completa. No sabemos. ¿Cómo hacemos entonces para vivir? Dependemos de Él, le buscamos a Él, le pedimos, Espíritu Santo, revélame, muéstrame. ¿Qué dice su propio entendimiento? Su propio entendimiento le dice, usted trata a sus hermanos y hermanas de acuerdo a como ellos lo tratan a usted. No, es que yo con ella no me hablo porque a mí no me determina. No, es que la vez pasada me hizo un comentario que me dolió muchísimo, entonces yo ya decidí que esa relación, ahí seguimos, yo la tolero, pero no podemos ser amigos. Eso dice su sabiduría convencional. Ahora, su confianza en Dios dice, no, a mí el Señor no me ha tratado de esa forma. Y yo le he dicho al Señor cosas que le hieren. Yo he ignorado lo que Él me ha dicho, yo he desobedecido y aún así me sigue amando. De modo que porque yo confío en Él y me estoy volviendo más como Él, a pesar de que usted me ofendió, a pesar de que usted no me perdona, a pesar de que usted dice chismes acerca de mí, yo voy a amarlo como el Señor me ama. Porque no se trata de lo que usted se merece o no, se trata de lo que Él ha hecho en mi vida. Yo tengo suficiente amor que Él me ha dado para amar a aquellos que no merecen ser amados, de acuerdo a mi opinión. Mire alrededor suyo. No hay ninguna persona en esta iglesia que usted tenga el derecho de no perdonar, que usted tenga el derecho de no amar. Él nos mandó a que nos amáramos los unos a los otros. No nos dijo tolérense los unos a los otros. No nos dijo solamente sírvanse los unos a los otros. Dijo ámense. Ámense. Y ese amor no es un amor sentido, es un amor decidido. Yo no conozco a muchos de ustedes, pero mi Señor me mandó a amarlos. Yo vivo mi vida, muchos años, muchas horas de mi semana se van con estos estudiantes. Y yo a veces les digo, yo te amo. Y les suena incómodo y raro. Y yo soy el rector, entonces a veces soy la figura que tiene que traer disciplina y confrontar. Y suena raro, y yo seguramente, completamente entiendo que se pregunten, ¿cómo me dice usted que me ama si a duras penas me conoce? Yo lo amo porque yo decidí amarlo. Porque mi papá Dios me dijo que yo tengo que amarlo. Y la forma en que yo le digo, Señor, te amo y confío en ti, es que yo cumplo con lo que Él me dijo. De modo que si me dijo que ame a aquel que me ofende, a aquel que me ignora, a aquel que ha dicho cosas de mí, lo amamos. Un predicador que una vez contó, estaba muy bravo porque la gente estaba diciendo chismes de él. Se llamaba David. Y le dijo el Señor a David, David, yo sé verdades de ti que son peores que cualquier mentira que los otros se pueden inventar de ti. Entonces no te ofendas de a mucho, que tú no eres gran cosa. Tú eres todo lo que eres porque yo estoy contigo. Eso es nuestra sabiduría convencional. La sabiduría convencional nos empuja a que le cedamos el camino a nuestro orgullo. La confianza nos hace humildes y nos tira a dar misericordia y gracia. Nuestro entendimiento nos dice que tenemos que brillar. Yo quiero impresionarlos con la elocuencia de mi sermón. Uy, que todos salgan y digan, ese Mauricio es tremendo. Esa es la sabiduría convencional. Ese es mi propio entendimiento.
Pero la sabiduría de Dios es: Señor, que tu pueblo sea alimentado con esta palabra y que al final de ella se olviden del predicador y pongan tus ojos en ti y clamen a ti y te digan: Señor, ayúdame a confiarte. ¿Cierto? La sabiduría convencional nos hace sentir como que nos estamos perdiendo de algo, porque el Señor nos está dejando. Yo hablo con muchos jóvenes y con muchas personas: pero puedo tener novia, la puedo besar, le puedo coger la mano, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Y sentimos como que las restricciones que nos han dado nos están haciendo perder y que la vida se nos pase de lado, cuando Dios lo que está haciendo es protegiéndonos para que cuando llegue el momento del matrimonio, ¿cierto?, entonces podamos disfrutarlo con libertad. Muchos jóvenes piensan que no tener relaciones sexuales antes de casarse es una restricción, porque queremos controlarlos, cuando en realidad es una expresión del amor de Dios, diciendo: yo quiero que disfrutes tu sexualidad al máximo, pero es que yo la diseñé para que ocurra en el contexto de matrimonio. Entonces, porque te amo, voy a hacerte esperar, o quiero que esperes hasta ese punto. Nuestra sabiduría convencional nos mantiene atascados en nuestra, ¿cómo se dice self-pity, mi amor, en español? Nos mantiene atascados sintiéndonos como víctimas. Es que esto todo me pasa a mí, todo el mundo me la tiene montada, me tienen entre ojos, o porque todo esto siempre me pasa a mí. Yo veo que fulanito está contento, a sutanito le sale el trabajo y a mí nada. La confianza en Dios nos dice: mi papá me va a cuidar, Él me va a mostrar qué es lo que yo debo hacer. Esa es la confianza en Dios. ¿Cómo se genera esa confianza? A este punto, en este tipo de mensajes, nosotros empezamos a sentirnos medio culpables, ¿cierto? Entonces empezamos a decir: no, ya, voy a empezar a orar por lo menos 15 minutos todos los días. Me voy a parar a las 5 de la mañana y voy a orar por lo menos 15 minutos. Y para acabar de rematar, me voy a leer por lo menos un capítulo al día. Otros decimos: no, me voy a comprar un devocional nuevo y me voy a leer la Biblia en un año. Hacemos esas resoluciones como cuando decimos: voy a empezar una dieta, o el 1 de enero empiezo en el gimnasio, ¿cierto? Mi objetivo con este mensaje, o el corazón de Dios con este mensaje, no es que usted se vaya en esa dirección. Nosotros podemos hacer muchos actos buenos y todavía no confiar en Dios. Conocemos a muchas personas que son filántropos y todavía no confían en Dios. Lo que estamos hablando son obras que demuestran confianza en Dios, no buenas obras aparte de si confiamos en Dios o no. La confianza nos llega por la misericordia de Dios. La fe en Dios es un regalo de Dios, no es algo que podamos crear. Vayan sus Biblias al libro de Marcos capítulo 9, versículos 23 al 25. Hay un hombre allí que le está pidiendo al Señor: Señor, sana a mi hijo. Y Jesús le dice: le dice: Señor, si tú puedes, sánale. Y el Señor le responde: ¿cómo? En la Biblia de las Américas dice: ¿cómo? ¿Que si yo puedo? Mejor dicho, le está diciendo: claro que puedo. Y le dice: todas las cosas le son posibles a aquellos que creen. Y este hombre clama y dice: Señor, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Eso suena como contradictorio, ¿no? Y el Señor Jesús no le dice: bueno, pero ¿usted cree o no? No, es que a usted le falta fe. No, el Señor pasa y hace el milagro. Y la fe de este hombre es construida. ¿Por qué es eso? Porque el Señor nos da suficiente fe para que tomemos cada pasito. Esto es muy práctico, hermanos. Esto no es algo que es, no, crean todo y que la vida se le pase y no piensen, no usen el cerebro. No, esto es bien práctico. El Señor no le dio fe a Abraham para irse hasta la tierra prometida. De hecho, su fe falló muchas veces. Él mintió o fue engañoso acerca de su relación con su esposa. Él cayó muchas veces en esa jornada, pero el Señor le dio fe para cada paso que él tuvo que tomar, para salir de la casa, para subirse al andén en el desierto, ¿no? Para seguir caminando con sus rebaños. Dios nos da suficiente fe como a este hombre. Señor, yo tengo suficiente fe para venir hoy delante de ti. Y cuando yo tomo ese paso, entonces Él nos da más fe. Y esa fe es como un músculo que se va desarrollando. ¿Cómo? Mientras lo conocemos. Vayamos al libro de Hechos, por favor. Esté allí en el capítulo 6, del libro de los Hechos. ¿Por qué razón? Venga, hagamos un ejercicio. Estírese un poquito. Eso sí. Listo. Ahí ya tuvimos un buen recreo. Volvamos a Éxodo 6, versículo 7. Mira lo que dice, lo que Dios está hablando al pueblo. Los tomaré a ustedes por mi pueblo
y yo seré su Dios. Sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios. ¿Por qué razón quería Dios hacer todo este espectáculo en Egipto? ¿Por qué todas las plagas? Si Él es todopoderoso, ¿por qué no sacarlos de Egipto así en 2 patadas? ¿Cierto? Le podríamos decir: Señor, ¿por qué no te saltas las 9 plagas primeras y arranquemos desde la noche en donde ya los sacaste a todos? Si el objetivo era la libertad. Pero es que el objetivo no era solamente la libertad. Esta era una generación que había crecido en una cultura politeísta. Esta era una generación que había crecido sin padres que les enseñaran del Señor con profundidad. Oían de Abraham, oían de Isaac, oían de Jacob, pero no sabían con claridad quién era Dios. De modo que en medio de esas plagas no solamente estaba el Señor revelándose a sí mismo a Egipto, sino revelándose a sí mismo a los hijos de Israel. ¿Por qué razón? Para que ellos vieran y pudieran decir: si este Dios del que nos habla Moisés puede hacer todas estas maravillas, seguramente podemos depositar nuestra confianza en Él. Y si ustedes continúan leyendo ahí, capítulo 7, versículo 5, capítulo 7, versículo 17, capítulo 10, versículo 2, capítulo 14, versículo 4, capítulo 14, versículo 18. En cada uno de esos versículos el Señor está diciendo: estoy haciendo todas esas cosas para que ustedes sepan, para que ustedes me conozcan, para que sepan que yo soy su Dios, que yo puedo ser su todo. Los llevé por el desierto para que me vieran proveer para su comida, para sus zapatos, para que me vieran protegerlos en una nube de fuego, para que me vieran dirigirlos en la nube durante el día, para que experimentaran mi presencia, para que me vieran darles leyes, para que me vieran construir una ciudad, un pueblo, una nación de algo que era nada. Esa confianza la genera el Señor en nuestras vidas a través de la relación que tenemos con Él. Y Él tiene un patrón que Él sigue. Aquí es donde se pone más práctico y aquí es donde terminamos con esto. Hay un patrón que Él persigue. Él normalmente, nos dice en el Nuevo Testamento, Él normalmente se introduce en nuestras vidas. Eso fue lo que Él hizo cuando Él vino a la tierra, ¿cierto? El ángel le dijo a María: le llamarás Jesús, porque Él traerá libertad al pueblo de sus pecados. Él vino y se hizo Dios. ¿Cómo lo llamó el ángel al Señor Jesucristo cuando lo anunció a María? Le llamarán Emmanuel, que significa ¿qué? Dios con nosotros. Él siempre toma la iniciativa. Él viene y se le mete en el camino. ¿Se acuerda de los 2 discípulos que iban en camino de Emaús? ¿Quién se les acercó? ¿Eran hombres de fe? No eran. Se sabían todo, eran creyentes. No estaban confiando. Porque el Señor les dice: pero ¿por qué tienen sus semblantes tan caídos? Y le recitaron todo lo que el Señor Jesús les había dicho. De hecho le dijeron: y había dicho que resucitaba a los 3 días y el cuerpo se perdió. Ahí ni siquiera se les dio: ay, ¿será que fue que resucitó? No. Pero el Señor viene en su misericordia con gente débil como usted y como yo. Y dice que caminó con ellos, se sentó a enseñarles las escrituras, a compartir el pan con ellos. Y dice que en ese momento recibieron entendimiento. ¿Quién les dio entendimiento? El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. De ahí salieron corriendo los de Emaús a hablar con los discípulos de Jerusalén. Y mientras estaban ahí, llegó el Señor Jesús y nos dice Juan que les dio su Espíritu Santo y entendieron en ese momento. Esta confianza nos la da el Señor mientras caminamos con Él. Él toma la iniciativa. Mire cómo lo hace. En el capítulo 2 de Juan, versículo 11, dice esto. Capítulo 2 del libro de Juan, versículo 11. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Los milagros que Él hizo, las señales que Él hizo, eran eventos en los que Él estaba ayudando a sus discípulos y a las personas de ese tiempo para que ellos pudieran plenamente, con sus razones, llegar a la conclusión de que por todos los estándares y medidas Él era el Hijo de Dios. ¿Recuerdan el paralítico al que le perdonó los pecados? Los fariseos dijeron: pero ¿quién es ese para perdonar pecados? Nadie puede perdonar pecados. Y Jesús, para demostrarles que Él no era simplemente nadie,
les dice, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar pecados o sanar a este paralítico? Pues para que sepan que el Hijo de Dios tiene autoridad para perdonar pecados. Levántate y anda. Y se levantó, agarró su camillita y salió. Todas esas cosas que sucedieron no en el secreto, sino a la vista de muchos, cientos, miles de personas que fueron testigos visuales, incluso enemigos que tuvieron que ver eso, fue hecho para que usted y yo tuviéramos esperanza. Piensen en las cosas que Él ha hecho en su vida. Él quiere que le conozcamos, de modo que cómo desarrolla Él esa confianza en nosotros mientras caminamos con Él. Se trata de nuestra relación con el Señor Jesucristo. No se trata de las cosas que nosotros hacemos. Se trata de quiénes somos. No se trata de cuántas horas usted ora. Pero cuando usted es un discípulo del Señor, por esa relación, el resultado en su vida es que usted va a orar. Pero no es algo forzado en su agenda, porque es que hay que orar, hay que leer la Biblia. No, es algo que a usted le nace. Porque mientras caminamos con el Señor, cuando las tentaciones vienen, nos sentimos que estamos perdiendo mucho. Ay, yo quisiera poderme fumar ese cigarrillo. Cuando un discípulo está apasionado caminando con Jesús, el cigarrillo se aparece y a uno ni le importa. Uy, es que si me pudiera tomar una cervecita, o si pudiera escuchar esta música otra vez. No, es que a mí mi Señor me está llenando tanto que yo ya no tengo que estar pensando en esas cosas. Ya no tiene poder sobre mí. Esa fue la libertad que Jesús vino a dar. Él no vino a darnos plata. Él no vino a que tengamos un carro nuevo. Él no vino a que nos vistamos con ropa de marca. Él vino a liberarnos de nuestros pecados. Si la plata viene y el carro y la ropa, no hay nada malo en eso, hermanos. Pero nuestro enfoque tiene que ser en que por la libertad que nos dio del pecado, ahora podemos caminar con este Dios bueno y santo y volvernos como Él y experimentar su poder y ver las cosas de la forma en que Él las ve. Pero también el Señor nos prueba. No solamente camina con nosotros, Él nos prueba. Mire, en Génesis 22:1 dice claramente que Dios probó a Abraham. Génesis 22:1 dice, Dios probó a Abraham. No le estoy mintiendo. A veces Dios hace cosas con el objetivo exclusivo de probar nuestra fe. ¿Usted recuerda la conversación que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo, donde el Señor le dijo, Pedro, Pedro, el enemigo ha pedido zarandear, es el verbo, ha pedido zarandear tu alma? Y a ese punto usted espera que Pedro diga, uy, gracias a Dios que el Señor Jesús sabe esto, seguro que Él me va a librar. Y Jesús continúa, pero no te preocupes, Pedro. Y a ese punto me imagino que Pedro dijo, uy, siquiera, gracias Señor, gracias Señor. Yo le he pedido al Padre, uy, no, gracias Señor Jesús, qué belleza. Que cuando pase esta prueba, ¿cómo así, Señor? ¿Tú vas a dejar que el enemigo me zarandee? Pero si tú eres mi amigo. Jesús le dice, yo le he pedido al Padre que te dé fortaleza en tu fe, para que una vez haya terminado esta prueba, tú fortalezcas la fe de tus amados, de tus hermanos. Si ve, el Señor Jesús, nosotros tenemos esa concepción de que si somos cristianos todo nos sale bien. Y es cierto, lo que pasa es que ese bien, ese éxito, no luce de la misma forma en usted y en mí. ¿Cuál fue el éxito de José? Decimos, es que José fue el segundo al mando del poder de la nación más poderosa del mundo en esa época, Egipto. Si ese fue el éxito de José, que llegó a ser tan poderoso, ¿qué nos dice eso de Jesús en la cruz, entre dos criminales? O sea que Jesús fracasó. No. El éxito de nosotros, el éxito de José, era que Dios estaba con él. José era tan exitoso en la cárcel como lo fue con el faraón. Pero a nosotros nos gustan los testimonios espectaculares, ¿cierto? Es que mire a José, Dios no va a decir como José, va a poner en lugares altos de autoridad. Amén, que así suceda. Pero entienda que Dios está con usted y esa es la bendición de nosotros. Ese es el éxito del cristiano, que el Señor está conmigo en la barca. Y así Él no desee calmar la tormenta como le pasó a Pedro. Mientras Él esté en la barca, todo está bien.
Puede haber una tormenta alrededor mío, pero las agüitas de mi corazón están tranquilas. Los vientos de mi alma han obedecido la voz del Señor. Le dice: calma y aquíétate. Vemos esto también cuando viene Felipe. Jesús ve las multitudes y le pregunta al Señor Jesús a Felipe: Felipe, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Usted cree que Jesús no sabía? Él ya sabía lo que iba a hacer, pero él quería ver qué le decía a Felipe. Y Felipe le dio un reporte de nuevo que tenía mucho sentido. Señor, son muchos, estamos muy lejos y es muy tarde. No podemos ir a traer comida para todos esos, no tenemos plata, ya nos acabó lo último que Judas tenía. ¿Qué quiere que hagamos? Y ya saben lo que pasa con el resto de la historia. Dios nos prueba. Dios nos prueba, Él está desarrollando esa fe en nosotros. ¿En qué áreas específicas podemos en este momento demostrar nuestra confianza en Él y tomar ese paso de fe? Nosotros podemos confiar en Él con las circunstancias presentes. Lo que sea que usted esté viviendo, aun si usted se metió en este problema por su propia bobada y por su propio pecado, tenemos esperanza que Él nunca rechaza a un corazón contrito, ¿cierto? Y que Él puede tomar todas las cosas y hacer que nos ayuden a bien porque creemos en Él. Así que yo puedo confiar hoy y decirle: Señor, yo sé que estoy en pecado. Tu palabra ha traído convicción a mi vida, me arrepiento y confío en que tú puedes tomar esto y traerlo para tu gloria. Podemos confiarle en nuestras circunstancias, podemos confiar en Él con nuestros hijos. Usted puede estar en momentos muy difíciles en donde usted no entiende qué está pasando con sus hijos. Les enseñó la Biblia, los llevó al colegio correcto, les ha dado una buena instrucción y se están yendo por otro lado y usted está preocupado y acabado. Recuerde que no son suyos y que Dios los ama más de lo que usted los ama. Dígale: Señor, yo confío en lo que tú vas a hacer en ellos. Y mientras espero, voy a esperar con paz y con gozo, porque yo sé que tú me cuidas y tú los cuidas a ellos. Tú vas a hacer tu voluntad en sus vidas. Usted puede confiar en Dios con su trauma. Esto es muy importante hoy en día que tenemos tanto problema con la salud mental. La salud mental, hay problemas que de verdad se generan a raíz de reacciones químicas que le permiten a las personas, le impiden a las personas, a muchas personas, enfrentar a la vida. Pero hay problemas que llamamos de salud mental que tienen que ver con hábitos en nuestras vidas que son pecaminosos y no queremos dejarlos. La salud mental tiene mucho que ver con muchos hombres y mujeres que están adictos a la pornografía. ¿Esto dónde está? No lo traje. Pero ese teléfono que usted está cargando ahí, en muchos casos, yo no voy a negar lo que la ciencia dice, ni le voy a decir que usted está triste porque usted está en pecado. Ese no es mi lugar. Pero en muchos de los casos, ese teléfono, ese aparato que usted carga ahí, está causándole problemas de salud mental. El contenido que usted está consumiendo de ese teléfono está causándole sus problemas de salud mental. La epidemia que estamos viendo de depresión, de ansiedad, está siendo en gran parte causada por el acceso que tenemos a cosas terribles que nunca no fuimos diseñados para ver o para procesar. De modo que podemos confiar en Él con nuestro trauma, podemos confiar en Él con nuestra ansiedad, podemos confiar en Él con nuestro dolor. Muchos de ustedes han sido heridos por líderes, por iglesias, por familiares. El evangelio puede sanar sus heridas. Usted puede confiar hoy en Él y decirle: Señor, yo tengo estas heridas, me han mantenido atrapado y estancado, me siento como caminando en un andén con cemento fresco. Hoy renuncio a eso, y así nadie me pida perdón, así nadie me dé reparación, yo te entrego esto a ti, Señor, y recibo tu sanidad, porque confío en que tú lo puedes hacer. Yo no sé cuántas veces he visto a tantas personas estancadas porque todavía están presas de la rabia y del rencor, mientras que aquellos que les hicieron todas estas cosas continuaron sus vidas. Es tiempo de que confiemos al Señor con nuestro trauma. Él nos ha escuchado. Él oyó la sangre de Caín clamar desde la tierra, de la sangre de Abel, y trajo justicia en Caín. Él oyó el clamor de los hijos de Israel y respondió en favor de ellos. Podemos confiar en Él finalmente con nuestra confianza y acercarnos a Él como este hombre, en donde le decimos: Señor, yo creo lo suficiente para estar aquí,
pero necesito que me ayudes en mi incredulidad, porque me cuesta trabajo confiar en que tú me vas a dar para el arriendo, bien sea en la forma en que plata llovió del cielo, que Dios lo puede hacer, o en la forma en que tú me diste un trabajo. Me cuesta trabajo pensar que esta vida que me hace tanto daño va a cambiar. Me cuesta trabajo pensar que esta situación de salud va a ser transformada. Yo creo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Quiero pedirles que se pongan de pie y vamos a orar. Dios merece que confiemos en Él. Recuerde las cosas que hemos cantado. Cuando yo era chiquito, aquí cantábamos mucho una canción que decía: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Eso viene de la Biblia. Dios tiene el poder para hacerlo todo. Yo sé que estamos un poquito más tarde de lo que usted está acostumbrado, y yo sé que muchos estamos exhaustos. Así que yo quiero ser muy respetuoso de eso, pero también quiero ser respetuoso de lo que el Señor quiere hacer. Él no se mueve porque soy yo. Él se mueve porque Él ama a su pueblo. Entonces quiero invitarle a que cierre sus ojos allí donde está y que tenga una conversación con el Espíritu Santo. Él es el que nos convence y nos muestra nuestro pecado. Si es un tiempo para que usted converse con el Señor y le pregunte: Señor, a mí no me importa cuántos años lleve de cristiano o qué tan poquito tenga. No me importa que yo sé todo lo que ese predicador ya dijo. Probablemente lo pueda enseñar y predicar mejor. Pero yo quiero pedirte que hoy tú me ayudes, Señor, a enfocarme en mi relación contigo, para que mientras yo camino contigo, yo pueda ver cómo te mueves, yo pueda ver quién eres, pueda conocerte más, Señor, y pueda actuar de acuerdo a quien tú eres. Yo te pido, Señor, que tú me des la fe que necesito para obedecerte. Yo soy débil. Mi mente, Señor, me lleva a lugares a donde no quiero estar, pero es tan difícil persuadir mi alma de que te crea a ti y no a mi propio razonamiento. Señor, yo creo lo suficiente para estar en este lugar, para levantar mis manos, para pedirte, pero necesito que me ayudes en mi incredulidad. Señor, hoy confío en ti, confío mi vida a ti, confío la vida de mis amados a ti, confío mi carrera a ti. Dame, Señor, la fortaleza para obedecerte, para que cuando yo tome pasos de obediencia a lo que tú me has dicho, yo y el mundo entero pueda ver que tú eres un Dios que es digno de esta confianza. Señor, que mi confianza me dé una paz y un gozo que sean mis testigos más fuertes de que tú eres un buen padre, que no se olvida de sus hijos, que no se cansa de esperar, que insiste, que es leal, que es fiel, cuyo amor nunca se seca, cuya mano nunca deja de extenderse ofreciendo ayuda. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta mi iglesia, Señor. Señor, y te pido por un toque especial, sobrenatural en la vida de cada miembro, Señor, de esta iglesia. Señor, que tú dotes a cada miembro de esta iglesia con una fe, Señor, que sea sólida e inquebrantable, Señor, en lo que tú puedes hacer en la vida de cada uno de ellos, Dios. Señor, y que de esa forma tú fortalezcas la fe de esta iglesia local, para que lo que tú deseas hacer con ella, Señor, para que el trabajo y la misión que tú tienes para esta iglesia, Señor, pueda ser ejecutado sin estorbo. Señor, yo oro por los hermanos que dudan. Yo oro por las hermanas, Señor, que tienen dificultades creyendo. Señor, yo te pido que tú dotes a esta iglesia de la fe con la que la construiste, Señor, de aquella fe
que le dio origen a esta iglesia, a este grupo de personas, Señor. La fe que nos llevaba a lanzar en el altar, Señor, a proclamarte por horas, Señor, que vuelva, Dios, a ser construida y edificada en este lugar. Que la fe que nos permitió a tantos ver milagros suceder en este mismo edificio, Señor, vuelva a ser levantada, Señor, vuelva a ser sacudida, Señor, y vuelva a impregnar, Señor, a cada creyente que viene bajo este techo a adorarte, Señor. Padre, yo te pido que tú respaldes tu palabra el día de hoy con los milagros, señales y prodigios que muchos necesitan ver, Señor, para volver a creer. No es que tú nos debas evidencia, Señor, es que somos débiles y te pedimos que nos ayudes, Señor. Y mientras estamos aquí contigo y mientras te adoramos, te prometemos la gloria por anticipado, Señor, porque sabemos que harás lo que has prometido. Como siempre lo has hecho, lo estás haciendo y lo harás. En el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Estás viendo esta transmisión en línea de la Iglesia Comunidad Cristiana Carismática Internacional. Y si quieres realizar tu siembra o diezmo, puedes hacerlo online a través de nuestras cuentas bancarias. Gracias por seguir en sintonía. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Proverbios 3:27. Si deseas apoyar a una familia de la iglesia en necesidad, escríbenos al 350-249-1814 o al 315-363-2440. Una familia de la iglesia te lo agradecerá. Lo sabrán por nuestro amor. Lo sabrán por nuestro amor, lo sabrán por